Entonces, anoten eso y luego viene el ejemplo. Ok, entonces, para justificar una solución, no importa cuál sea la pregunta que se esté planteando, lo primero que hacemos, dice, es chequear los coeficientes de la función objetivo. Es lo primero que hacemos. Y si ahí está la respuesta, pues es una pregunta de respuesta obvia, porque está en la función objetivo la respuesta. Pero no siempre es así. A veces la respuesta no está en los coeficientes de la función objetivo. A veces no está. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que analizar, dice, los coeficientes tecnológicos en las restricciones críticas. Y he puesto con rojo porque este es el concepto más importante que existe en mi materia. No digo en investigación operativa, digo en mi materia, o sea, cuando yo doy. Restricciones críticas. ¿Cuáles son las restricciones críticas? Aquellas que tienen holgura o excedente como variable no básica, es decir, no han quedado en la base de la tabla óptima. Y las restricciones que originalmente son igualdades. Esas son las restricciones críticas. Y ahorita vamos a resaltar un poco. Entonces, a veces la respuesta no está en los coeficientes de la función objetivo, sino en los coeficientes tecnológicos de las restricciones críticas, que son aquellas, repito, que tienen variable de holgura o excedente como variable no básica, y aquellas que originalmente son igualdades. Y en ese caso, fíjense el procedimiento, sigue esos tres pasitos. Vamos a tener que determinar primero cuáles son las restricciones críticas, que es algo súper importante. Después, entre las críticas, vamos a decir cuál es la más importante, o sea, la más crítica. Y en esa restricción más crítica vamos a determinar un coeficiente tecnológico que es el que puede dar respuesta a la pregunta que estamos analizando. Entonces, ahí estamos casi listos para comenzar con el ejemplo. Todo esto que le estoy mostrando en este momento está tal cual en el texto, ¿no? Esto es también una parte que está en el texto así tal cual. Es cuestión de que lean, revisen y van a notar que es así. ¿Ya? Bueno, vamos al ejemplo. Voy a tomar el mismo problema, este. Pero ahora ya no quiero hacer interpretación, sino ahora voy a hacer análisis. La interpretación ya la hemos hecho. Ahora vamos a hacer análisis. Muy bien, análisis. Ya, es lo que queremos hacer ahora. Y la pregunta es la primera, es la siguiente. Con letra normal, a ver, esto ya ahí. Y con color rojito, ya está bien. ¿Por qué se producen sillas en esa cantidad elevada? ¿Por qué se producen sillas en esa cantidad elevada? Me refiero a esto. X2 vale 40 y es una cantidad elevada comparada con la cantidad de mesas. ¿Cuál es la respuesta? Primero chequeen los coeficientes de la función objetivo, les he dicho. ¿Cuál sería? Primero chequear los coeficientes de la función objetivo, o sea, esto y esto. ¿Ahí está la respuesta? Sí, está ahí. La respuesta es entonces aquí. La respuesta es sencilla. Dice, porque las sillas tienen una mejor utilidad unitaria
Eso. Y si quieren, anoten eso acá. 10 pesos por unidad. Esa es la razón. Cuando es maximizar, les dije en algún momento que lo que conviene que se produzca más son las variables que tienen el mayor coeficiente, para tener realmente que x sub 0 sea lo más grande posible, ¿sí? Entonces aquí conviene x2. Está muy fácil. Ahora, la otra pregunta va a ser la siguiente. Aquí no hay muchas preguntas que se puedan hacer, pero vamos a plantear una más. Una más. A ver. ¿Por qué no se producen más muebles? ¿Alguien sabe por qué no se producen más muebles? ¿Por qué no se producen más muebles? ¿Alguien tiene la respuesta? Porque la función objetivo ya no nos dice por qué no se producen más muebles. Esto no nos responde. Entonces tenemos que buscar. Entonces tenemos que encontrar cuáles son las restricciones críticas en este problema. Restricciones críticas. ¿Cuáles habían sido? La definición dice aquellas que tienen su variable de holgura o de excedente, por lo tanto se diga en esta partecita, aquellas que tienen su variable de holgura o de excedente como variable no básica. Entonces, ¿cuál había sido? La única que tiene variable de holgura o excedente como no básica es esta. La única. Entonces, la restricción crítica es la número 1. La que dice x1 más x2 menor o igual a 40. Y la respuesta está ahí. Porque al producir 40 sillas, se está utilizando toda la capacidad del departamento de laqueado. Pues si alguien me dice, porque no hay madera mara, aplazado. ¿Por qué? ¿Cómo que no hay si sobra? Por eso solo nos tenemos que concentrar en las restricciones críticas en este análisis, nada más. Y la única crítica aquí, por lo que veo, es la número 1. Te facilito. Ok. Solo la número 1. A ver, una pregunta más voy a plantear. ¿Qué cambio plantearía en el modelo de programación lineal? Programación lineal. Tal que sea conveniente producir meses. ¿Qué les parece esa preguntita? ¿Qué cambio, nada más, plantearía en el modelo de programación lineal, tal que sea conveniente producir meses? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Siempre los cambios están en los coeficientes de la función objetivo o en los coeficientes tecnológicos de las restricciones críticas. O sea que acá solo podría en el coeficiente de x1 en la función objetivo, que es 6, o en el coeficiente de x1 en la primera restricción, que es 1, porque es la única restricción crítica. ¿Qué hacemos entonces? Como esta es una restricción, bueno, a ver, lo más sencillo, solo un cambio me han pedido, entonces me voy a concentrar en coeficiente de la función objetivo. Ya, ¿qué tengo que decir? Aumentar la utilidad por cada mesa. Aumentar la utilidad por cada mesa. Con azul la respuesta. Por cada mesa. Al menos A. Y ahí tenemos que aumentar algo.
Algo que de momento todavía no podemos hacerlo, pero les voy a indicar cómo se hace. Entonces, la propuesta es, y es obvio, fíjense, porque aquí se emplea bastante lógica, que para que sea conveniente producir mesas, que es X1, esta su utilidad unitaria debería subir. ¿De acuerdo? Debería subir esto. Debería aumentar, claramente, porque tiene una gran desventaja respecto al otro producto, que son las sillas. Y para eso yo necesito una información adicional. La información adicional que requiero es el rango de variación de ese coeficiente. Para eso, repito, requiero el rango de variación de ese coeficiente, que lo voy a buscar ahora. Y les voy a mostrar que es parte de lo que aparece en el reporte de la aplicación computacional. A ver. Vamos a buscar el reporte como tendría que venir en el examen, por ejemplo. A ver, así. Está por acá el ejemplo. Este es, ¿no? Ya, aquí. Voy a borrar estas cosas que están molestando. ¿Dónde está borrar, borrar? Ya. Es el mismo no es el mismo problema. ¿Dónde está el problema? No lo encuentro ya. Vamos a una cosa sencilla. Nos vamos a ir a QM, donde les voy a mostrar el reporte. Estoy entrando a QM por si acaso. Qué raro que no estaba ahí. Debería estar. Ya, estamos en QM. Voy a compartir con ustedes. Ahorita no lo ven, pero ahora sí viene. QM, ahí está. Y voy a recuperar el archivo que estamos manejando. Primero módulo se pone programación lineal, ¿no? Luego file yo tengo grabado, por eso open, ya no es new, sino open. Y voy a buscar aquí el ejemplito que se llama, ay, ¿dónde está mi ejemplito? ¿Dónde está el ejemplo? Ando perdido. Aquí. No, tampoco está ahí. Anda perdido, pero ya va a aparecer. Ya va a aparecer. Aquí está, creo. Una carpetita grabada que tenía ahí como QMWin. Ya, aquí está. Se llama muebles. El ejemplito que estamos manejando, ya lo tengo grabado acá. Muebles. Es el mismo, ¿no? A ver, fíjense. Es el ejemplo que estamos resolviendo. Aquí tenían el reporte de Solution List que hemos manejado. Pero aquí en Windows hay otra opción que dice rangos. Y este es el reporte de rangos que adicionalmente yo les tengo que dar como dato. O sea, no es que ustedes tienen que hallar esto. Yo les voy a dar como dato, no se preocupen. Este es dato. Entonces, este es el reporte de rangos que voy a explicarles cuál es la parte que nos interesa. Aquí estamos hablando del reporte de rangos. Reporte de rangos, que voy a anotarlo así con rojito. Y antes voy a dar la definición de rango. Rango es el conjunto de valores que puede tomar un parámetro que no exista cambio en la base. Tal que no exista cambio en la base. Ese es el rango. El conjunto de valores que puede tomar un determinado parámetro, puede ser coeficiente de la función objetivo. Y aquí voy a aclarar eso, que puede ser coeficiente de la función objetivo, que puede ser lado derecho, o puede ser coeficiente tecnológico, nada más que esos tres. ¿Listo? Tal que no exista cambio en la base. Ahora está completo. Ese es el rango. ¿Y dónde están los rangos en este problema? Entonces, acá. Esta partecita son rangos para coeficientes de la función objetivo y estos son rangos para lados derechos.
Y estos son para coeficientes de la función objetivo. Y estos son rangos para lados derechos. ¿Y cómo se dan cuenta? Fácil, pues, ¿qué es 6 y 10? 6 es el coeficiente de la función objetivo de x1 y 10 es de x2. ¿Qué es 40? Es el primer lado derecho. ¿Qué es 30? El segundo lado derecho. ¿Qué es 90? El tercer lado derecho. Es que aquí dice original value. O sea, los valores actuales en el modelo, quiere decir, ¿no? Estos. Ahí se dan cuenta. Entonces, cuando me hablan de rango, siempre me hablan de un límite inferior y me hablan de un límite superior. Eso es lo mismo. Aquí está como lower bound, significa límite inferior, y upper bound significa límite superior. ¿Ok? Estos son los rangos. Y en QM solamente nos dan los rangos para coeficientes de la función objetivo y los rangos para lados derechos. En el ejemplo, teníamos la función objetivo era maximizar x sub 0 igual a ¿qué? A 6x1 más 10x2, ¿cierto? Era esto. Y lo que habíamos dicho es que queremos hacer un cambio para que sea conveniente producir mesas, o sea que esto suba. Y por eso habíamos dicho aumentar la utilidad por cada mesa al menos a, habíamos quedado así, ¿no? Ahora tenemos el al menos a cuánto, porque es parte de la información que me están dando. Miren, el rango. El coeficiente en cuestión es este, aquí está. El que ahorita vale 6, ¿sí? Este. Este. 6x1. Este es. Y su rango es este. Pregunto, ¿qué pasa si la utilidad unitaria sube de 6 a 8? ¿Está dentro o fuera de rango? Si C1' cambia a 8, eso está dentro de rango, porque el rango está entre menos infinito y 10. Dentro de rango, porque repito, el rango está entre menos infinito, menos infinito y 10. 8 está dentro. Eso significa que no existe cambio en la base. Eso dijimos, aquí está. Conjunto de valores que puede tomar un parámetro, en este caso es coeficiente de la función objetivo, tal que no exista cambio en la base. Y si no existe cambio en la base, la variable x1 va a seguir valiendo 0. ¿Por qué? Porque era una variable no básica. Aquí está, miren. En el reporte que hemos visto antes decía que x1 era variable no básica. Si no hay cambio en la base, esa variable no básica va a seguir valiendo 0. Por lo tanto, no se van a producir todavía mesas. Entonces, ¿a cuánto tiene que aumentar? Para que realmente se produzcan mesas, o sea que x1 entra a la base, el cambio tiene que estar fuera de rango. Entonces, ¿qué hacemos? A 11, ya. 11 ya está fuera, sí, ¿no? Miren, menos infinito a 10, por lo tanto 11 está fuera. A 11 pesos. ¿Listo? Esa es la respuesta. Aumentar la utilidad por cada mesa al menos a 11 pesos. Y ahora vamos a hacer la prueba de si esto es cierto. ¿Por qué 11? Alguien me dirá, pero yo quiero anotar 10.1. Anote 10.1. Alguien me dirá, yo quiero anotar 15. Anote 15. La cosa es que el cambio esté
Muy bien, volvemos entonces. Ahora, les voy a hacer una demostración de lo que decía, ¿no? Ah, pero antes anotaré otra vez lo que se ha borrado. Decía, aumentar la utilidad por cada mesa, menos a pesos 11. Y he puesto 11 por poner un valor, pero el valor tiene que estar fuera de rango necesariamente para que haya cambio en la base, porque mientras el cambio está dentro de rango, ya saben que no hay cambio en la base. Ahora, ¿cuál va a ser el cambio acá? Obviamente que la variable x1 va a entrar a la base. Miren, aquí está. Mientras es 6, el coeficiente de x1, resolviendo vemos que no se produce nada, ninguna mesa. Pero ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a poner primero 8. ¿Qué les dije con 8? Que el cambio estaba dentro de rango, por lo tanto no va a haber cambio en la base y la solución se va a mantener exactamente como estaba. Miren, resolver, ¿qué les parece? La solución no ha cambiado nada. No ha cambiado nada porque el cambio estaba dentro de rango. Pero ahora sí, vamos a poner el cambio fuera de rango. Vamos a poner 11. Y miren lo que va a pasar. ¿Listos y listas? Ajá. Ahora sí conviene producir mesas. Miren. Y la utilidad total además ha aumentado. Antes era 400, ahora es 410. Por lo tanto, el cambio es súper conveniente. ¿Se dan cuenta? Pero esto es posible, repito, gracias a esa información tan valiosa. Por lo tanto, como resumen de lo que estamos haciendo hasta ahorita, y para hacer análisis, hay dos cosas que para mí son súper importantes. Lo primero es el concepto de restricciones críticas. Sin eso no se puede hacer análisis, definitivamente. Y el segundo concepto es rangos. Sin rangos no se puede hacer análisis. Entonces, no se olviden, esto es para mí lo más importante de la materia, no solamente de lo que estamos haciendo hasta ahorita, de la materia. Esto va a ser lo más importante de la materia. Restricciones críticas y rangos. Ok, y ahora nos vamos a ir para terminar a un ejemplo que también está en el texto. Nuestro ejemplo está en la página, les voy a decir, 40 y... por acá. A terminar la clase, un ejemplito que está en la página 52. Entonces, vamos al ejemplo de la página 52. Voy a compartir con ustedes eso, el ejemplo de la página 52. ¿Qué es este? Repito, el enunciado, el modelo y los reportes los tienen en la página 52-53. No necesitan ahorita copiar realmente todo eso. Sería una locura si todo está entre las páginas 52 y 53 del texto. Pero lo que quiero es responder esa primera pregunta. X1 es puertas, X2 es ventanas, X3 es marcos. Eso dice. Eso está en el enunciado. Ustedes chequean. Puertas, ventanas y marcos. Y la pregunta es, ¿por qué se producen marcos en esa cantidad elevada? Claro, miren, ustedes acá van a poder notar que en este problema, X3, que son marcos, se produce en una cantidad realmente elevada. ¿Por qué? ¿Está a la vista? Por esto. Maximizar y tiene el mayor coeficiente. Por lo tanto, la respuesta es bien sencillita, ¿no? Que es el producto estrella. O sea, tiene la mejor utilidad unitaria. Por eso es. Porque es súper conveniente por esa razón, fíjense. ¿De acuerdo? Están maximizando
Y les decía que conviene que tomen valores mayores las variables que tienen mayor coeficiente en la función objetivo, cuando es maximizar. Y en este caso es x3. Entonces, obvio, es lógico, es coherente que x3 tenga el mayor valor respecto a las otras dos variables de decisión, porque es el que mejor utilidad unitaria presenta. Pero ahora sí viene una pregunta que ya no es tan obvia. ¿Saben cuál es? Miren, es esta. A ver, entonces, esta pregunta. Esta pregunta. Está comparando puertas, que es x1, con ventanas, que es x2. Está comparando, repito otra vez, puertas, que es x1, con ventanas, que es x2. Esto está comparando. Ya no estamos tomando en cuenta los marcos, que ya hemos explicado por qué se producen esa cantidad elevada. Estamos comparando ahora puertas con ventanas. ¿Alguien tiene respuesta a esta pregunta? ¿Alguien tiene una respuestita para esta pregunta? Ok, estamos a 3 minutos. Yo debo comenzar la siguiente clase puntual. Por lo tanto, a ver, vamos a hacer esto. Miren esto, lo que voy a anotar. De acuerdo a la función objetivo, debería producirse puertas en lugar de ventanas. Miren, porque ¿qué dice? Entre lo que son puertas y ventanas, ¿cuál era conveniente? Pues puertas, porque tiene mejor utilidad unitaria. Pero no es así. Eso significa entonces una pregunta de respuesta no obvia. Ya no está en la función objetivo la respuesta. Tenemos que buscar en los coeficientes tecnológicos de las restricciones críticas. Entonces nos vamos al procedimiento. Paso 1, determinar las restricciones críticas. ¿Cuáles son? A ver, cuéntenme en este problema. ¿Cuáles son las restricciones críticas? Ya saben ustedes, se van a este sectorcito de la tabla, donde están las variables de holgura y de excedente, del reporte de solución lista ahí, y me dicen cuáles son variables no básicas. La primera y la segunda. Por lo tanto, las restricciones críticas habían sido la 1 y la número 2. La 1 y la 2, algo así. Ya. En el siguiente paso tenemos que determinar la restricción más crítica. En el siguiente paso tenemos que determinar la restricción más crítica. O sea, ¿cuál de estas dos críticas es la más crítica? Más crítica significa la más importante. ¿Cuál va a ser la restricción más crítica? Es decir, la más importante de todas, la que realmente genera la solución que estamos analizando. Entonces, para eso voy a hacer una cosa. Voy a comparar los coeficientes tecnológicos de X1 y de X2 en las restricciones críticas. Voy a comparar el 1 y el 2, así está con color rosa púrpura, y voy a comparar el 3 con el 0. Estoy comparando coeficientes tecnológicos de las dos variables que estamos analizando, que son X1 y X2. Entonces, no olviden que según la interpretación 430, H1 vale 0. Significa que este recurso se está utilizando al 100%, no sobra nada. H2 vale 0. Significa que este recurso se está utilizando también al 100%, no sobra nada.
Por lo tanto, estoy hablando de dos recursos que son escasos y valiosos. ¿De acuerdo? No así el recurso 3, que sobra 20 minutos de capacidad. Pero sí, el 1 y el 2 no sobran nada. Por eso son críticas. Fíjense lo que voy a decir entonces. Comparando esto, ¿qué conviene producir más? Acá. Un producto que utiliza poco o uno que utiliza mucho de un recurso tan limitado. Conviene el que utiliza menos. Y el que utiliza menos es puertas. ¿Y se producen puertas? No, no se producen puertas. Miren, X1 vale 0. En la segunda restricción, ¿qué conviene producir más? ¿Un producto que utiliza mucho o uno que no utiliza nada de un recurso tan escaso y valioso? Pues el que no utiliza nada. Entonces conviene producir ventanas. X2, ¿ahí ven? Comparando con... Entonces, además, no se olviden, cuando es menor o igual, siempre es el que tiene menor coeficiente el que conviene. Y cuando es mayor o igual, conviene el que tiene mayor coeficiente. Recuerden eso, menor o igual, conviene las variables que tienen menor coeficiente. Y cuando es mayor o igual, conviene las que tienen mayor coeficiente tecnológico. Entonces aquí ambas serán menor o igual, por lo tanto, acá la de menor es X1, conviene X1. Acá en la segunda, la de menor coeficiente es X2, conviene X2. Ahora, fíjense esto que voy a hacer. La primera restricción decía produzcan puertas. ¿Y se producen puertas? Vean la solución, pues se producen puertas, la respuesta es no. No se producen puertas. La segunda restricción dice produzcan ventanas. ¿Se producen ventanas? Sí, se producen ventanas. Por lo tanto, esta sí puede explicar y puede responder a la pregunta. Y esa es la más crítica. O sea, la más crítica entonces había sido aquella que sí puede dar respuesta a la pregunta que estamos analizando. 3x1 más 2x3 menor o igual a 460. Esa es la más crítica. Definitivamente. ¿Por qué? Porque es la única que de alguna manera está justificando cómo se ha dado la solución. La función objetivo decía produzcan puertas y nadie le ha hecho caso. La primera restricción dice produzcan puertas y nadie le ha hecho caso. Por lo tanto, a la única que se le hace caso es a la 2 que dice produzcan ventanas y se están produciendo 100 ventanas. Aquí está. Por eso es la más crítica, la que puede responder a la pregunta. Y para terminar la clase, o el último, determinar el coeficiente tecnológico que responde a la pregunta. Determinar el coeficiente tecnológico. Esos son los tres pasitos, ¿recuerdan? Que hace un momento les había mostrado en forma general. Ahora, se supone que de las tres restricciones, cuando hemos hecho el paso 1, nos hemos quedado con 2. Cuando hemos pasado al paso 2, nos hemos quedado con 1. En esta restricción más crítica, tienen que encontrar el coeficiente tecnológico que da respuesta a la pregunta. Y la pregunta dice, ¿por qué no se producen puertas? Le están hablando de X1. Eso significa que la respuesta está aquí. Esa es la respuesta. Aquí. Esa es la respuesta. Porque me están hablando de X1. Y estoy con la restricción más crítica. Entonces, ¿qué digo? Digo que no se producen puertas, porque esa era la pregunta. Porque pasan mucho tiempo en la máquina, la primera restricción o la segunda restricción era la máquina B. En la máquina B. Es que era capacidad de la máquina A, capacidad de la máquina B y capacidad de la máquina C. Eso está en el enunciado, como les dije ya. Esta es la respuesta definitiva. No se producen puertas porque pasan mucho tiempo en la máquina B. Y voy a anotar así. 3 minutos por unidad. Ese es el gran problema. Pasan 3 minutos por unidad y eso es un tiempo demasiado elevado que hace que no sea conveniente producir puertas. ¿Se han dado cuenta? Hemos encontrado exactamente cuál es el problema. Entonces, voy a subir para este fin de semana a la plataforma algunas preguntas sobre esto que estamos haciendo ahora, que es interpretación y análisis. ¿Ya?
Voy a subir algunas preguntas sobre el problema de la mayonesa que ustedes ya tienen el enunciado. ¿De acuerdo? Ok, entonces no se olviden, el miércoles cerramos con unos 15 minutos más de conceptos y seguimos practicando. El viernes es solo para práctica porque el tema de examen es más o menos hasta acá. Ok, que les vaya bien. Lastimosamente debo pasar rápidamente a mi siguiente clase.